vez más, bienvenidos al canal. En el presente video vamos a ir explicando de manera puntual respecto al proceso de la investigación cualitativa. Es importante definir en una primera instancia de que todo proceso de investigación se da a partir de ciertas etapas, de ciertas fases. Entonces es importante definir, explicar y puntualizar cuáles son esas etapas que se dan en el proceso de la investigación cualitativa. Es así que en el presente video en una primera parte, vamos a ver aspectos y planteamientos relacionados por diferentes autores, por ejemplo, Latorre, entre otros autores, y posteriormente vamos a explicar respecto a la lógica, es decir, sintetizando todos los planteamientos, cuál es la lógica del proceso de la investigación cualitativa. Y finalmente vamos a explicar estas etapas que se utilizan en las investigaciones cualitativas, pero dentro de las prácticas en muchas de las instituciones universitarias. En ese sentido, es importante definir de que todo proceso de investigación se da a partir de diferentes pasos, se da a partir de distintas actividades cuyo cumplimiento nos llevan a la obtención de determinados resultados. A este proceso, a este conjunto de pasos que se dan en la investigación cualitativa, se conoce como el proceso de la investigación. Es así que la investigación cualitativa también está desarrollada o se realiza a partir de estos pasos, de estas etapas. Entonces, por supuesto que todo proceso de investigación busca dar respuestas a ciertas preguntas, a ciertas interrogantes. Toda investigación se da en función de buscar respuestas a determinadas interrogantes. Estas interrogantes se expresan en la identificación del problema. A partir de ello se busca cierta información, sea información teórica, bibliográfica, a partir de la revisión de la literatura, o información de campo, información empírica, a partir de la aplicación de distintas técnicas, encuestas, entrevistas a profundidad, entre otros aspectos. A partir de ello se realiza el análisis de datos, ¿no es cierto? El análisis de la información recolectada en el proceso de la investigación de campo, y estos nos permiten a buscar soluciones, dar respuestas al problema identificado. Ese aspecto es muy importante tomar en cuenta. Muy bien, ya de lleno yendo a lo que es estas fases del proceso de la investigación cualitativa. De acuerdo al autor Latorre y otros, plantean de que las etapas, el proceso de la investigación cualitativa se da a partir de 6 etapas. ¿Cuáles son esas 6 etapas? La fase exploratoria o de reflexión, la fase de la planificación, la fase de la entrada al escenario o al área de investigación, la fase de recogida de análisis de información, fase de retirada del escenario y la fase de la elaboración del informe final de investigación. Ahora bien, intentamos explicar
cada una de estas fases. La primera fase, fase exploratoria de reflexión. Se trata de una primera fase en la cual se identifica el problema a investigar, ¿sí? Usualmente esta identificación del problema a investigar se da a partir de la revisión documental, de la revisión de algunos documentos, artículos, o en su caso a partir también de la propia experiencia que muchas veces vemos en un determinado área en la comunidad, vemos algún problema. Entonces, en esta fase se hacen 3 actividades. La identificación del problema. Segunda actividad, revisión documental. En base a ese problema, revisamos toda la documentación teórica, bibliográfica, de modo que nos pueda respaldar la investigación. A partir de ello, se elabora una perspectiva teórica, ¿no es cierto? Un análisis teórico, un marco teórico que pueda fundamentar el problema de investigación. La segunda fase, la fase de planificación, consiste en determinar qué es lo que se quiere investigar, cuándo se va a investigar, cómo se va a investigar. Se realiza 3 actividades. La primera actividad, selección del escenario de investigación. Consiste en identificar y seleccionar el área de investigación, en dónde se va a realizar la investigación. Segundo, selección de estrategias de investigación. La identificación y la selección de métodos y técnicas de investigación, el cómo se va a realizar la investigación. Tercero, de definir el problema y cuestiones de investigación. Se trata de plantear aspectos como la formulación del problema, determinación de objetivos de investigación, la metodología, entre otros, ¿no? Identificar de una manera precisa el problema de investigación. A eso se llama planificación de la investigación. Tercera etapa, fase de entrada en el escenario. Consiste en el ingreso al área de investigación. Para ello se desarrolla 4 etapas. Primero, la negociación del acceso. Es importante cuando uno realiza una investigación pueda determinar y tener un contacto directo con las autoridades de la comunidad o el área de investigación. Entonces, para ello es importante la negociación. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿De qué tiempo se va a realizar la investigación de campo? Segunda actividad, selección de los participantes. Seleccionar los participantes con quienes vamos a realizar la investigación. Actividad 3, determinar e identificar cuál es el papel del investigador. Hay que tomar en cuenta que generalmente los procesos de investigación cualitativa son participativos. A partir de ello, identificar qué papel vamos a cumplir dentro del trabajo de campo. Y la cuarta actividad, muestreo intencional. Se trata de identificar de manera intencional la población sujeta a investigar, ¿no? Una muestra para, a partir de ello, poder definir las técnicas de investigación y entre otros detalles. La cuarta etapa, la fase de recogida y análisis de la información. Tiene 2 actividades. Primero, la aplicación de las técnicas, estrategias de recogida de información, como ser las entrevistas a profundidad, la observación, trabajo de grupos focales, entre otras técnicas. Segundo, luego de tener este conjunto de información recolectada a partir de la aplicación de ciertas técnicas, es importante definir a partir de qué estrategias vamos a realizar el análisis de la información. Usualmente en esta de análisis
y procesamiento de la información se utilizan paquetes informáticos. Entonces, sin embargo, es importante definir qué paquetes vamos a utilizar. La quinta etapa, fase de retirada del escenario. A partir de 3 actividades: finalización de la recogida de información, ¿no? Finalización del trabajo de campo, negociación de la retirada. Obviamente debe haber una concertación, haciendo conocer a la comunidad, a la familia, de que ha terminado, ha concluido el trabajo de campo. Y finalmente el análisis intensivo de la información. Esto se realiza, decíamos, a partir de la utilización de un conjunto de recursos informáticos, estrategias informáticas. Finalmente, fase de elaboración del informe de investigación. A partir de 2 aspectos: tipo de investigación y finalmente la elaboración del informe final de investigación. Entonces, esta propuesta es planteada por Latorre y que plantea que este proceso de investigación cualitativa se realiza a partir de 6 etapas. Siguiendo con esto del proceso de la investigación cualitativa, a continuación veremos otro planteamiento. Es importante definir que si revisamos bibliografía podemos encontrar muchas formas, ¿no? Muchos planteamientos, muchas posturas respecto al desarrollo de la investigación cualitativa. De acuerdo a este planteamiento, tenemos 4 fases, es decir, de acuerdo a este planteamiento, la investigación cualitativa se desarrolla a partir de 4 etapas: la fase preparatoria, la fase del trabajo de campo, la fase analítica y la fase informativa. Explicamos de qué se trata estas 4 fases. La primera fase, la fase preparatoria, se trata de una fase reflexiva, ¿no? Se trata de una fase de diseño de lo que se quiere investigar. Producto de ello, producto de esta fase preparatoria, tenemos el proyecto de investigación. Se conoce como proyecto de investigación o plan de investigación. Fase de trabajo de campo. La segunda fase consiste en el acceso al campo y la recogida de información. Producto de esto, de esta etapa, tenemos los datos acumulados, ¿no? A partir de la aplicación de este conjunto de técnicas y entrevistas, la observación, el trabajo de grupos, entre otros, datos acumulados. Pero es importante estos datos procesarlas. Entonces pasamos a la tercera fase, la fase analítica. Esta fase analítica consiste en la reproducción de datos, la disposición y la transformación de este conjunto de datos que tenemos y finalmente el análisis e interpretación. Tenemos, producto de esta fase, los resultados de investigación de campo, procesados, analizados e interpretados. Finalmente, debemos realizar la fase informativa. La fase informativa se trata de la elaboración del informe de investigación, se conoce también como la elaboración del reporte de investigación. En esta etapa básicamente se trata de la elaboración del informe final de investigación. Generalmente este informe de investigación se presenta en un documento, puede ser un artículo, un libro, una tesis. De lo que se trata es elaborar, ordenar y sistematizar esta investigación a partir de un informe o reporte de investigación. Muy bien, hasta aquí hemos visto 2 planteamientos respecto al proceso de la investigación cualitativa. Bien, es importante ver también algunos planteamientos que se dan dentro de lo que es el proceso de la investigación, rescatando esos planteamientos anteriores de diversos autores.
que se aplican en las prácticas institucionales en diversas carreras, en diversas instituciones universitarias. Por eso lo hemos denominado esto, proceso de la investigación cualitativa. En el caso, por ejemplo, en el caso de trabajo social, tenemos una práctica de intervención familiar. Entonces, de lo que se trata. Ejemplo, en esta práctica, ¿cuáles son las etapas a partir de las cuales se realiza la investigación cualitativa? En esta práctica, básicamente, se realiza a partir de 4 etapas, rescatando los anteriores planteamientos que ya lo hemos revisado. Primero, la planificación de investigación. Segundo, la inmersión en el campo y recolección de la información. Tercero, exploración del significado de la información. Y cuarto, la elaboración del reporte de la información. Muy bien, entonces explicamos estos aspectos. 4 etapas. La etapa de la planificación básicamente consiste en una fase reflexiva y la elaboración del diseño de investigación. La formulación del problema de investigación, objetivos de investigación, el marco teórico de la investigación, eso sería el diseño teórico, y también el diseño metodológico, el cómo se va a realizar la investigación. Tipo de investigación, métodos teóricos, métodos empíricos y la elaboración de la muestra o en su caso la población, identificación de la población de estudio. A partir de estos aspectos tenemos el proyecto de investigación. Entonces en el proyecto de investigación vamos a tener identificado el qué vamos a investigar, cuándo vamos a investigar, para qué vamos a investigar y el cómo vamos a investigar, además con quiénes vamos a investigar. De eso se trata la etapa de la planificación. La segunda etapa, la inmersión y recolección de información, consiste básicamente en el acceso al campo, es decir, al área de investigación, la recolección de datos a partir de la aplicación de un conjunto de técnicas. Y producto de ello vamos a tener datos acumulados, es decir, una información acumulada, producto de la aplicación de estas técnicas, entrevistas, observaciones, trabajo de grupos, entre otros aspectos. Tenemos un conjunto de información acumulada. A partir de ello pasamos a la tercera etapa, la exploración del significado de los datos. De lo que se trata es de procesar estos datos, ¿no es cierto? Codificación, transformación de datos, procesamiento de los datos, análisis de la información y finalmente la interpretación de esa información. Producto de ello vamos a tener determinados resultados. Finalmente, la fase informativa. La fase informativa consiste en la elaboración del informe de investigación. Decíamos rato antes de que esta elaboración de informe generalmente se presenta a partir de un documento, un libro, una tesis, un artículo científico, etc. De lo que se trata es sistematizar los resultados de la investigación en función al tema de investigación. Entonces, de esto se trata lo que son la investigación dentro de lo que es la práctica de lo que es un tema específico que lo hemos visto, la práctica en un área que se denomina la práctica de intervención individual y familiar. Es decir, esto lo estamos utilizando como un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del trabajo social tenemos esta práctica. Pero, ¿cómo lo realizamos? ¿A partir de qué etapas? A partir de estos 4 etapas. Entonces, para ir concluyendo, mencionar de que es muy importante el conocimiento
el conocer estas etapas a partir de los cuales se realiza el proceso de la investigación cualitativa, de modo que podamos identificar, de modo que podamos conocer y aplicar en el proceso de lo que son las investigaciones cualitativas.